Hola a todos. Antes de arrancar de lleno en la vida universitaria, es fundamental que entendamos algunas de las ideas que le dan forma a nuestra sociedad, o sea, las reglas del juego en las que el día de mañana van a ejercer sus profesiones. Y hoy nos vamos a meter con un pensador que nos pone contra las cuerdas con una pregunta que pica. ¿Cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a entregar por un poco de seguridad? Les presento a Thomas Hobbes. Sus ideas, aunque escritas hace siglos, son una llave maestra para entender desde por qué dejamos la compu sola en el bar de la facu hasta los debates políticos más calientes de hoy en día. A ver, pensemos en algo súper cotidiano. Están en la biblioteca o en el bar de la facultad a full rodeados de gente. ¿Dejan la notebook o el celular en la mesa para ir a buscar un café? La mayoría, casi sin dudarlo, diría que sí. Damos por hecho que hay una especie de paz social, una confianza que nos permite no estar en modo alerta todo el tiempo. Pero, ¿alguna vez se preguntaron de dónde sale esa confianza? ¿Es natural? Bueno, acá es donde entra Hobbes y nos pincha el globo. Para él, esa tranquilidad es una construcción, algo artificial y muy, muy frágil. Él diría que si sacamos las leyes, la policía, las normas sociales, esa confianza se esfuma en un segundo. En nuestro estado más puro, en lo que él llama el estado de naturaleza, viviríamos en una desconfianza total. Esa paz que sentimos al dejar nuestras cosas en la mesa no es algo que nos venga de fábrica, es el resultado de un sistema que, la mayor parte del tiempo, ni registramos. Ok, vamos a meternos de lleno en su lógica. Para que entendamos por qué necesitamos un Estado, Hobbes nos propone un experimento mental, uno bastante heavy. Imaginemos cómo sería la vida si no hubiera Estado, ni leyes, ni nada. A esto lo llama el estado de naturaleza. Y ojo, es clave entender que no está hablando del hombre de las cavernas. Es una herramienta teórica como para desnudarnos y ver qué queda de nosotros cuando no hay nada que nos controle. Hobbes arranca con un par de ideas que pueden sonar bastante pesimistas, pero que él consideraba puro realismo. Primero, todos somos básicamente iguales en nuestra vulnerabilidad. Nadie es tan fuerte o tan genio como para estar a salvo del todo, porque el más débil siempre se puede aliar con otros y voltear al más fuerte. Segundo, nuestro motor principal es el instinto de supervivencia, un deseo desesperado por seguir viviendo. Tercero, las cosas que necesitamos, los recursos, son limitados. Y acá viene el punto clave. En esta situación no existe lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. Esas son ideas que inventamos después. Acá solo hay acciones para sobrevivir. Y claro, si metes todos estos ingredientes en una coctelera, igualdad, ganas de vivir y escasez, el resultado es un desastre. Inevitablemente esto nos lleva al conflicto, a la guerra, por tres razones. Primero, la competencia. Si yo quiero algo que vos también querés y no alcanza para los dos, listo, somos enemigos. Segundo, la desconfianza. Como sé que me podrías atacar para sacarme lo mío, la jugada más inteligente es atacar primero, por las dudas. Y tercero, la gloria. Necesitamos que los demás nos tengan miedo o respeto. A la menor señal de que nos subestiman, reaccionamos con violencia para cuidar nuestra reputación, que es nuestra única defensa. Y esta frase lo resume todo de una forma brutal. En el estado de naturaleza, la vida es solitaria, pobre, desagradable, salvaje y corta. Es una guerra constante. No significa que nos estemos matando a palos todos los días, pero sí que vivimos con la disposición permanente a pelear, donde lo único que manda es el miedo a morir de forma violenta. Entonces, si el estado de naturaleza es esta pesadilla, ¿cómo salimos de ahí? Hay que pensar que Hobbes vivió en carne propia la terrible guerra civil inglesa, un caos absoluto donde el país se despedazaba. Vio de primera mano qué pasa cuando la autoridad se cae a pedazos. Por eso, toda su filosofía es una búsqueda desesperada de una solución, una puerta de salida a esa guerra de todos contra todos. Y acá viene la genialidad de Hobbes. La salida, nos dice, no viene de un poder divino o de un milagro, viene de nosotros mismos. Nos salvan nuestras propias pasiones y nuestra razón. Por un lado, el miedo terrible a una muerte violenta y las ganas de tener una vida un poco más cómoda nos empujan a creer la paz. Y por otro, la razón, nuestra capacidad de calcular, nos ilumina el camino. Nos muestra que hay ciertas reglas de juego, que él llama leyes de la naturaleza, que si todos siguiéramos podríamos vivir en paz. Y la primera, la más fundamental, es busca la paz y seguila. Pero seamos sinceros, las leyes no sirven de nada si no hay alguien que te obligue a cumplirlas. Entonces, la razón nos dice que la única forma de garantizar la paz es hacer un pacto, un contrato social entre todos. Y es un pacto muy particular. Todos, al mismo tiempo, tenemos que renunciar a nuestro derecho a hacer lo que se nos cante para sobrevivir. Es una renuncia masiva y simultánea a un pedazo de nuestra libertad a cambio de seguridad. Y el punto crucial es este.
Yo cedo mi derecho a autogobernarme, a usar la violencia para defenderme, con la condición de que vos hagas exactamente lo mismo, y vos también, todos en el mismo momento. ¿Y a quién le damos todo ese poder que juntamos? A un tercero, un hombre o un grupo de hombres. Esta nueva entidad que concentra el poder de todos es lo que llamamos el soberano. Ahora, presten mucha atención a esto porque acá está la parte más astuta y a la vez más polémica de todo el argumento. El soberano no firma ningún pacto con nosotros. Nosotros pactamos entre nosotros para crearlo a él. Y como él no es parte del contrato, no puede romperlo. Su poder es, digamos, un regalo, no un acuerdo. Y va más allá. Hobbes dice que nosotros somos los autores de todo lo que haga el soberano. Por lo tanto, quejarnos de una ley que dicta es como si el autor de una obra de teatro se quejara de lo que dicen sus propios personajes. Es, lógicamente, una contradicción. Y así, de este pacto, nace el Leviatán. No es un rey cualquiera, es el Estado mismo, con un poder absoluto. Hobbes lo llama un Dios mortal, al que le debemos nuestra paz y nuestra seguridad. Es una idea tremenda. Para vencer al monstruo de la guerra, de todos contra todos, la sociedad crea otro monstruo, uno artificial, pero muchísimo más poderoso, cuya única función es mantenernos a raya y, de paso, protegernos de nosotros mismos. Muy bien, entonces creamos este poder absoluto para que nos salve. En teoría, suena bien. Pero, ¿cuál es el costo real? ¿Qué libertades nos quedan bajo el dominio de este Leviatán? Ahora es cuando vamos a leer la letra chica de este contrato social que, según Hobbes, todos hemos firmado sin darnos cuenta. Como ven, el poder del soberano es casi total. Decide qué ideas son peligrosas, crea las leyes de propiedad, porque en el estado de naturaleza no existe lo tuyo y lo mío, es el juez supremo y decide sobre la guerra y la paz. ¿Y qué nos queda a nosotros? La libertad de los súbditos existe solo donde la ley no dice nada, en elegir nuestra casa, nuestra dieta, nuestra profesión. Digamos que es una libertad que vive en los silencios de la ley. Es limitada, sí, pero Hobbes nos diría que es infinitamente mejor que el miedo constante de la guerra total. Pero atención, acá está el límite, la única línea roja que ni el Leviatán puede cruzar. El objetivo de todo este pacto era la autoconservación, salvar el pellejo. Por lo tanto, ese derecho es el único al que no se puede renunciar. Nadie está obligado a matarse a sí mismo o a no resistirse si lo van a ejecutar, incluso si es por orden del soberano. ¿Y por qué? Porque iría en contra del propósito original por el cual creamos al Estado. Podés ser el autor de la ley que te condena, pero en el momento final mantenés tu derecho natural a resistirte para salvar tu vida. Esta famosa frase, "el Estado soy yo", que se le atribuye al rey absolutista Luis XIV, es la encarnación perfecta de la idea del Leviatán. El poder no se divide, no se comparte, no se negocia. Reside completamente en una sola entidad, ya sea un rey o una asamblea. El soberano es el Estado. No hay una Corte Suprema por encima de él, ni un parlamento que lo controle. Solo Dios. Y punto. La idea de Hobbes era crear una entidad que garantizara la paz, costara lo que costara. Pero, ¿qué pasa cuando este monstruo que creamos para protegernos se da vuelta y nos ataca? La historia nos ha dado algunas respuestas bastante aterradoras. Hobbes escribió esto desesperado por encontrar la paz, pero la historia le jugó una muy mala pasada a su teoría. En el siglo XX, vimos cómo la idea de un poder estatal absoluto, en manos de regímenes totalitarios, se usó para justificar los horrores más grandes de la humanidad. El Estado, esa entidad creado para protegernos, se convirtió en una máquina de opresión y genocidio. El Leviatán, diseñado para terminar con la guerra, se transformó en el arma más eficiente para llevarla a cabo a una escala monstruosa. Y esto nos lleva a la crítica fundamental que se le hace a Hobbes, resumida perfectamente en esta frase de Lord Action: el poder absoluto corrompe absolutamente. En su fanatismo por garantizar la seguridad a toda costa, ¿será que Hobbes subestimó la naturaleza humana y la sed de poder? Al crear un monstruo para controlar a los lobos que llevamos dentro, ¿no corremos el riesgo de que ese monstruo se convierta en el peor depredador de todos? Y esto nos trae de cabeza a nuestro presente, acá en Argentina y en muchísimas partes del mundo. Escuchen los debates. Cuando la inseguridad y la violencia nos superan, ¿no empezamos a escuchar voces que piden mano dura, leyes más severas, que se acaben las garantías? ¿No es ese el eco del mismísimo argumento de Hobbes? ¿No es ese el impulso de ceder libertades a cambio de la promesa de seguridad? La pregunta que nos deja Hobbes picando es: ¿qué precio estamos realmente dispuestos a pagar por esa paz? Y para terminar, una pregunta que ya dejó de ser ciencia ficción. En nuestra era, el poder absoluto podría no tener la cara de un rey o de un dictador. Podría ser un algoritmo. ¿Qué forma tomaría un Leviatán digital? ¿Uno impulsado por inteligencia artificial? Acá está el dilema final para su generación.
Por un lado, la inteligencia artificial podría crear un Estado súper eficiente que administre la justicia sin sesgos y distribuya los recursos de forma perfecta, una especie de utopía de seguridad. Pero por otro lado, podría darle al Estado herramientas de vigilancia y control social que ni el propio Hobbes se podría haber imaginado, un panóptico digital del que es imposible escapar. La pregunta que les dejo y que van a definir con sus profesiones es: ¿seremos los arquitectos de este nuevo Leviatán capaces de controlarlo para que nos sirva? ¿O seremos simplemente sus primeros súbditos?